mi Buenos Aires querido. Mi Buenos Aires querido. Una montaña rusa incesante. Esa parece ser una imagen que le viene de perillas a lo que ha sido la economía argentina en las últimas décadas. Palabras como crisis, corrupción y default ya habían sido moneda corriente en la Argentina de fines del siglo XIX. Pero la historia política moderna argentina comienza cuando este hombre, el general Juan Domingo Perón, asume la presidencia en 1946. Perón realiza la primera gran transferencia de ingresos en beneficio de los trabajadores. Pero para cuando fue reelecto, en 1952, la montaña rusa iba en bajada. Europa se recuperaba de los efectos de la guerra y la crisis estalló de este lado del océano. Estalló y lo hizo al estilo argentino, con violencia y con un golpe de Estado que tiró a Perón. En el 58 asumió Frondizi y escuchen el mensaje que tuvo para dar su ministro de Economía. Hay que pasar el invierno. Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos desatinos y de errores nos han conducido a una situación realmente crítica y estos errores provienen de mucho tiempo atrás. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. Se están juntando los últimos pesos que entran para tratar de hacerlo, pero no hay ninguna garantía de que lo podamos hacer. A Frondizi se le vino el invierno, cayó y asumió Arturo Illia. Cayó Illia y asumió un gobierno militar. La inflación ya estaba instalada y, como un fantasma persistente, acecharía al país en las siguientes décadas. Los militares hicieron una devaluación del 40%, liberaron el mercado cambiario y congelaron los salarios por 2 años. Y estalló la bronca. Luego desproscribieron al peronismo y asumió un gobierno títere en el que Cámpora figuraba como presidente, pero mandaba a Perón. Escuchá el anuncio que hizo el ministro de Economía del momento. Ley de creación del Instituto Nacional de la Vivienda de Interés Social. Ley de uso de tierras aptas para la explotación agropecuaria. Ley de defensa del trabajo y la producción nacional. Ley de nacionalización de los depósitos bancarios. Régimen para financieras parabancarias. Nacionalización de los bancos desnacionalizados en los últimos años. En esa época de nacionalizaciones, en los siguientes comicios, la fórmula Perón e Isabelita ganó por muerte. Hoy, en 2012, parece que sorprende que en Argentina falten algunos productos de consumo. Pero oiga lo que pasaba en los 70 en el vecino país. En el 74, por ejemplo, no se podía conseguir papel higiénico. Los autos nuevos se entregaban sin cubierta de auxilio o sin puertas traseras. No había elementos, no había insumos, se dejó de producir. En 1974 murió Perón y asumió Isabel. La inflación era del 350% y estaba el tema del dólar, igual que pasa hoy, el ansiado dólar. El primer semestre de 75, el dólar paralelo valía 5 veces el dólar oficial. En ese contexto, los exportadores tratan de no exportar $1 por el mercado oficial para tratar de conseguirse dólares en el paralelo. Y los importadores van a tratar de importar lo más posible para conseguirse el subsidio que se obtiene si uno obtiene $1 oficial. Entonces, entra en crisis de balanza de pago, se acaban los dólares y todo. Y como la cosa estaba fea, imagine quiénes volvieron. Y escuche lo que tenía para decir el ministro de Economía de la época.
Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica, dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Había llegado la hora de desnacionalizar lo que el peronismo había nacionalizado. Era la hora de los liberales. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Los militares suprimieron el control de precios y liberalizaron la actividad bancaria. La dictadura se terminó con una inflación del entorno del 200%. Además, los militares dejaron un agujero de una deuda externa que pasó de 4.000 millones de dólares en el 76 a 38.000 millones en el 83, año en que asumió pobre Raúl Alfonsín. Entonces, el anuncio económico era tan grave que lo hizo el propio presidente. Convoqué a los argentinos para una economía de guerra contra nuestras propias limitaciones y nuestras propias imposibilidades. Y llegó la fórmula mágica. Muere el peso, nace el austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. El austral no fue suficiente y en medio de una inflación que llegó al 5.000%, estallaron los saqueos. Alfonsín se fue antes de concluir su mandato y llegó Menem. Y escuche lo que tenía para anunciar el ministro de Economía de la época. Para que todo esto funcione, cada uno de ustedes tiene que ayudar. El gobierno hizo entonces un canje compulsivo de depósitos y cajas de ahorros. Y llegó Cavallo con un nuevo milagro argentino. El plan de convertibilidad. Un peso era igual a $1. Mientras que el peronismo de Perón había estatizado los servicios públicos, este peronismo de Menem iba en sentido contrario. Menem fue reelecto en 1995. Cuando abandonó la presidencia, 1 de cada 4 argentinos estaba sumido en la pobreza y la desocupación era del 15%. Las denuncias de corrupción, además, se contaban por decenas. Y volvieron los radicales con De la Rúa. Y como estamos hablando de Argentina, De la Rúa no tuvo reparos en volver a pedir el concurso de Cavallo. Y escuchá lo que Cavallo tenía para informar al pueblo. De limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales, o 1.000 pesos, el equivalente aproximadamente a 1.000 pesos mensuales. El corralito puso fin a la convertibilidad y con ella cayó De la Rúa, otro radical que se tomaba el helicóptero antes de tiempo. Y vino Duhalde, que por fin tenía algo bueno para anunciar. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Pero el anuncio era demasiado bueno para ser argentino. Al final, los depósitos fueron especificados por el propio Duhalde. Y después de Duhalde ya es historia más reciente. En poco menos de 6 décadas de historia argentina, pasaron más de 100 funcionarios encargados de las políticas económicas del país. La sociedad, mientras tanto, se debatió entre la hiperinflación y las tablitas mágicas para el tipo de cambio, entre el DM2 y el hambre, entre la dolarización y la pesificación. Poco importa el nombre del ministro de turno, con todos fue lo mismo: sangre, sudor y lágrimas. Los billetes, ¿dónde están?